Voy a agradecerle mucho a Jaume la oportunidad que me ha dado de estar con él en la presentación de su libro. Primero por Jaume y luego por el tema sobre el que versa el libro, que son las emociones. Y los psicólogos, pues ya sabéis que nos dedicamos un poco a eso. Entonces, en primer lugar, presentaros a Jaume, aunque creo que no necesita mucha presentación, por lo que he visto que lo conocéis casi todos los que estáis aquí. Jaume es el fundador y director del Centro de Terapias Naturales. Más o menos ya sabéis todos que él utiliza el método de desbloqueo energético emocional profundo. Sabéis que él, a través de una serie de técnicas, lo que hace es intentar acceder a nuestro inconsciente para trabajar y hacerlo un poquito inconsciente para desbloquear todos esos bloqueos que nosotros podamos tener de un pasado de nuestra infancia o de un pasado más cercano y que sin embargo trabajen en nuestro ser inconsciente, que por eso de alguna manera dificultan nuestro comportamiento y nuestra adaptación en la vida. Él es un método que ha ido mejorando a través de muchos años de trabajo y a través de trabajar con muchísimos pacientes, como ya sabéis. Él utiliza técnicas de su formación en diferentes disciplinas, como es el yoga, el quiromasaje terapéutico, acupuntura, la quinoseterapia, entre otras. Y él poco a poco pues, ha ido generando su método, lo ha ido adaptando y mejorándolo. Y en segundo lugar quería agradecerle por invitarme a presentar un libro sobre emociones. Un libro sobre emociones que, como vosotros ya sabéis o todos sabemos, ahora estamos pasando ahí un periodo de cambio. La humanidad evoluciona un poco con lo que se llaman efectos péndulo. Los seres humanos, nosotros estamos conformados por diferentes ámbitos y la humanidad ha ido mejorándolos y conociéndolos y comprendiéndolos, y para comprender un ámbito se ha tenido que focalizar en él. Entonces hubo una época en lo que solo importaba era nuestra biología. Entonces toda la ciencia y todo el mundo se centró en nuestra biología. Y hubieron grandes descubrimientos, desde la penicilina hasta lo que conocemos hoy en día. Cuando en este campo ya se llegó a un techo, se vio la necesidad de descubrir otros campos. Entonces se centró todo en nuestra mente y en nuestro intelecto. Y ahí apareció en la ciencia, en la psicología y en muchas ciencias, en la educación, apareció un movimiento que se centraba mucho en lo que nosotros conocemos con el CI. Todos teníamos que ser muy inteligentes, y se focalizó toda la energía ahí en intentar ser todo el mundo muy inteligente. También nacieron por esas épocas unos movimientos que eran los ecologistas, que también dijeron, además del intelecto, como somos seres que vivimos en sociedad, también es muy importante la relación entre las personas, que ese es el ámbito también social de la persona. Y ahora estamos en una era en el que la humanidad necesita comprender y despertar, y hace años que estamos ahí, que intenta comprender y despertar todo ese ámbito emocional, que cuando llegará a su techo seguramente tendremos necesidad de despertar otro ámbito, pero estamos todavía trabajando ahí en ese ámbito. Para hacer referencia un poco a esto, en 1983, y donde empieza fuertemente a hablarse de las emociones, un psicólogo profesor que se llamaba Gardner, él hizo una teoría, no sé si os suena, de las inteligencias múltiples. Él habló de 8 inteligencias y entre ellas él habló de una inteligencia intrapersonal y una inteligencia interpersonal. Y hacía referencia a lo que ahora nosotros conocemos como inteligencia emocional. Hablaba de las emociones, porque la inteligencia se empezó a concebir como aquello que nos ayuda a adaptarnos a nuestro medio, no solo a sacar 10 en el colegio. También después, en 1995, quien se encargó también mucho de difundir esta necesidad de descubrir y comprender más ese ámbito emocional fue toda la obra de Daniel Goleman, que a lo mejor os suena. Entonces él lo que nos explica es que hay una serie de componentes de inteligencia emocional de las emociones, y el primer de ellos, y muy importante, es el componente, y dentro del cual él explica una serie de competencias de inteligencia emocional, es la conciencia emocional. Claro, él dice, si tú no eres consciente de lo que sientes, ¿cómo vas a gestionar algo que no sabes que sientes? Y si tú no sabes qué sientes y no lo sabes gestionar, a ver cómo te vas a provocar emociones para, o cómo vas a ayudar a los demás en su mundo emocional si tú no sabes qué sientes y cómo eso te está llevando a cierto tipo de comportamientos y de vida.
Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Jaume Campos, de inteligencia emocional, al leerlo, yo he visto que tiene sobre todo 3 valores. El primer valor es que habla de las emociones y es un granito más a despertar y a trabajar en la humanidad esa necesidad que tenemos de hablar de este mundo emocional. El segundo valor que he encontrado es que habla extensamente de ese componente de conciencia emocional. Tomar conciencia de esos esquemas automáticos, por lo tanto inconscientes, porque los automatismos, nosotros cuando conducimos, si hace años que conducimos, ya no tomamos conciencia de qué hacemos cuando conducimos. Y él habla de ese componente, de la conciencia emocional, y cómo tenemos un mogollón de esquemas inconscientes que operan en nuestra vida. Nos determinan cómo percibimos la realidad, determina cómo sentimos y determina qué hacemos y determina cómo nos luce la vida. Y sin embargo operan en un entorno inconsciente. Entonces él habla de un mogollón de estos esquemas que son de una influencia cultural, social, de relación. Y un apunte aquí, porque a veces cuando hablamos de todos estos temas en los mundos que corren, yo soy psicóloga clínica, también veo pacientes y he visto muchos pacientes. A veces cuando uno comprende que la interpretación de la realidad, nosotros construimos la realidad no existe si no la construimos, y que en esa construcción de la realidad quizá vienen algunas dificultades en la vida, a veces cuando alguien les dice o comprenden que esto puede venir de la influencia de que resulta que un padre, una madre y tal, a veces la gente no entiende muy bien y lo que hacen es culpar al padre o a la madre, o culpar a ese profesor o culpar a ese amigo. Si se culpa es que no se ha entendido mucho, ¿de acuerdo? No es lo que hizo tu padre lo que te bloqueó, es como tú lo viviste, lo que te bloqueó. Y ese componente de inteligencia emocional junto con todos esos esquemas, la autorresponsabilidad y coger las riendas de nuestra vida es principal. El tercer valor que tiene la obra de Jaume Campos es que además todo esto él lo expresa y lo habla a través de ejemplos de gente real, de ejemplos de experiencias reales, de ejemplos, y además no solo se queda en el ejemplo, sino que también nos propone una serie de ejercicios donde quizá empezar a despertar o por lo menos a dar un poco de luz a eso que quizá está escondido sin luz. Entonces, a través de los ejemplos, el lector lo que puede empezar es a que le resuenen cosas a través del ejemplo de otras personas que quizá él también hay cosas que debería desbloquear o de alguna manera tomar conciencia o desbloquear para vivir la vida quizá de otra manera, o simplemente no es vivir la vida de otra manera, simplemente es lo que venimos a hacer en este mundo, que es aprender y evolucionar sin quedarnos en esos bloqueos inconscientes y que realmente no sabemos de dónde vienen ni a dónde nos llevan, sin embargo nos llevan y son los que nos van guiando. Entonces, si no habéis leído el libro, yo os invito a que leáis el libro, y quien le caiga a la mano este libro, quizá empiece a tener la necesidad de iluminar un camino diferente, un camino de madurez, un camino de despertar. Y sin más, ya os dejo paso a Jaume Campos y que nos explique más sobre su libro. Gracias. Muchas gracias, Ha sigut un plaer, Qué guay. Me ha encantado. Es fácil con Jaume. Sobre todo agradeceros a todos la presencia, porque es importante. Nosotros somos como los cantantes, que si cantamos para nosotros mismos en la ducha está bien, pero no es la única parte de la vida, sino que también es importante dar y recibir. En realidad, el mayor agradecimiento es para todos, pero en especial a las 8.300, 8.400 personas que han pasado por el centro. Unas que les ha gustado más, otras menos, pero se lo agradezco a todos porque a través de ellos, el que está aquí es la suma de todo eso. Sin eso no es posible esto. Luego a Mariló, porque Mariló me ayuda muchísimo, ella tiene una visión muy distinta a la que yo estoy acostumbrado y además me da un punto de referencia distinto y me encanta, y eso me ayuda mucho. Además tiene una sencillez muy grande, incluso con los conocimientos de psicología que tiene. Luego a la gente que
que está continuamente detrás del telón, que no se ve, se me ve a mí y al libro, pero están ahí y les agradezco a todos el estar ahí, aunque a veces, muchas veces no tenemos ni tiempo para hablar, pero lo agradezco muchísimo. Bueno, primero, el por qué escribí el libro, ¿qué necesidad cubre? Bueno, la necesidad que cubre es muy sencilla. A lo largo de los años, trabajando a través del test muscular, que es lo que hago yo con la kinesiología, y desarrollando el método DIP, me di cuenta que, bueno, hay una parte que es a través del método sacar los bloqueos fuertes que tenemos, las piedras grandes que hay en el camino, y para sacarlas se necesita un buen terapeuta que sea capaz de acceder a esa información y que haya vivido él la experiencia. Eso es muy importante. Sin experiencia, sin aprendizaje personal de la propia evolución personal, no se puede. No se puede teorizar sobre el inconsciente ni sobre las emociones, hay que vivirlas. Entonces, cuando uno trabaja esa parte, que es la parte gruesa, la parte dura, de conflictos fuertes, luego está la otra parte, la parte en que nosotros sí que podemos aportar más, nosotros como personas. Y en esto se basa el trabajo de la educación emocional. Si yo tuviera que definir qué es la educación emocional para mí, no la que haya escrita en la Real Academia, sino para mí, la educación emocional no es ni más ni menos que la capacidad de reconocerse uno a sí mismo, dentro de las limitaciones que sea, pero de reconocerse a sí mismo. Y entonces todo lo que escribo son las dificultades, los conflictos y los problemas que las personas tienen en el momento que se abren al mundo y empiezan a vivir las situaciones externas y las interacciones con el mundo. Hay una parte que hay que hacer como individuo, que hay que aprender a trabajar con las emociones diarias que tienes y con la interacción con el mundo, y esta parte la va cubriendo la educación emocional. Ahí vais a tener de todo, hay ejercicios, cada lección tiene sus ejercicios que hemos trabajado durante tiempo y que hemos visto que son sencillos y eficaces para que vosotros vayáis desarrollando el trabajo día a día. Tenéis también mi correo personal y la página web, me podéis mandar mensajes si queréis, por si notáis algún problema o alguna dificultad en el trabajo. Entonces, los libros cubrirían esa necesidad individual. ¿Qué puedo hacer yo con mis emociones? Unas emociones, diríamos, más light, más del día a día, más de relacionarse poco a poco y día a día con uno mismo, que es distinto de los conflictos fuertes e impactantes que hay que liberar para poder generar este juego o este trabajo con la educación emocional, con la parte individual del ser humano. La otra pregunta es ¿a quién va dirigido? Bueno, la gente literaria, Montse Cortaza, una vez me dijo, ¿podías hacer un libro para niños? Y yo le dije, es que yo no sirvo para niños. No sirvo para niños porque ya hay psicólogos y psicólogos infantiles, hay pedagogos infantiles que entienden más al niño. Mi trabajo está con el adulto. La educación emocional yo la entiendo desde el aspecto que el adulto tiene que cambiar, no el niño. ¿Por qué? Porque la transmisión va de adulto a niño. Es decir, el adulto no desbloquea sus conflictos, sigue con toda su carga y transmite consciente o inconscientemente, transmite la información. No es una cuestión de que alguien se lea un libro de cómo debe de comportarse con los niños, porque los niños están percibiendo, los niños y los adultos también, nuestra parte emocional, que diríamos nuestro niño interior. Nuestro niño interior percibe las sensaciones. No es cuestión de que una pareja se lleve bien desde fuera, sino que sea desde dentro, porque el niño capta la información inconsciente. Y no hay nada peor que captar la emoción inconsciente negativa. Porque si en un entorno aparentemente normal un niño dice, mamá, ¿pasa algo? Y la mamá se gira y le dice, o el papá se gira y le dice, no pasa nada, está todo bien, el niño entiende que la sensación que percibe es suya y la hace como suya, la adquiere como suya, porque el exterior le dice que la información está bien y él la cree. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos, la información inconsciente. Decimos que estamos en una época de tecnología, y realmente lo es. Que lo digan a Apple y que se lo digan a muchas empresas, a Windows y a muchas empresas, que realmente la tecnología es increíble hoy en día. Pero el ser humano sigue sintiéndose solo, sigue sintiéndose incapaz de conectar con sus emociones, ni tan siquiera de gestionar.
Yo, aunque la gente diga que estamos en una época de tecnología, como ya decía antes, estamos en una época de cambios emocionales muy fuertes, que a veces están ensombrecidos por la imagen de la tecnología, pero en el fondo no es así. Necesitamos una verdadera revolución emocional, que hablo en el libro, necesitamos una verdadera revolución emocional, porque para mí hay dos cosas importantes en esta vida. La primera importante es el hecho de aprender de la vida, aprender de los conflictos, porque lo más importante es el aprendizaje. ¿Qué puedo aprender de un conflicto? Y la segunda parte es no transmitir mis conflictos a la siguiente generación o no transmitir los conflictos a otra persona, sino que yo aprendo de mis conflictos y libero mis conflictos. Yo sé que esto parece aparentemente una idealización de algo, pero los que me conocéis sabéis que yo no idealizo absolutamente nada. O sea, nosotros trabajamos en una realidad, o como hay tantas realidades, no sé explicar cómo es esa realidad, pero es una interacción entre las emociones, aprendiendo a conectar con las sensaciones, y este libro os ayuda a aprender a conectar con las sensaciones. Os genera una relación de distintas partes del cuerpo, la relación que hay con las distintas emociones, que a través del tiempo yo he ido aprendiendo. Y por eso es el adulto el que tiene que generar los cambios. El niño no tiene que generar, porque la transmisión, toda la información consciente o inconscientemente, la pasa el adulto. Y por eso es nuestra responsabilidad. Y ojo, la gente mayor más de 60 años, arterisco, como tengo 58 no llego. La gente mayor no vale esa parte de como ya soy mayor, ¿qué voy a hacer ya? No, aquí no vale nada. Aquí vale que la vida, cada minuto que vives, cada segundo, cada vivencia es así. Y no hay otra solución, ni otra forma, ni otra cosa más clara que aprender a liberar nuestros conflictos para ser más nosotros mismos, para descubrirnos nosotros mismos. Porque yo creo que no hay nada más importante en la vida. Cualquier persona que se cuestione su realidad, de cómo se encuentra, qué es lo que le ocurre, cuáles son sus necesidades, perfectamente puede leer este libro y aprender de él. Está claro que un libro no lo es todo, pero sí que está claro que el libro nos puede ayudar a abrirnos de forma que podamos ir aprendiendo a gestionar nuestras emociones. Porque yo sé que muchas de las cosas que hablo son muy conocidas, pero los que me conocéis sabéis que yo hablo desde el sentir, no hablo desde el pensar. Entonces no es una cosa teórica, es una cosa vivencial. Y os digo que leer el libro y hacer los ejercicios va a ser una experiencia y un aporte para todos. La otra cosa que para mí es muy importante es saber dónde estamos. Bueno, en realidad todo el mundo lo que se pregunta es ¿hacia dónde voy? Y claro, me parece un poco absurdo preguntarse hacia dónde vas si no sabes dónde estás. O sea, no os preguntéis hacia dónde tenéis que ir, qué tengo que hacer, es que no sé qué tengo que hacer. Hago esta carrera, hago esto, me quedo aquí, me voy a Barcelona o me voy a Bilbao a vivir o qué hago. ¿Salgo con el novio o con la novia o no salgo? Eso no es problema, no es ningún problema. El problema es dónde estoy yo, porque si yo no sé dónde estoy, hagas lo que hagas, nunca sabrás a dónde dirigirte. ¿O acaso cuando cogéis el teléfono y buscáis para ir a Córdoba qué carretera es, el Google os preguntará ¿desde dónde? Si no sabéis desde dónde, no vais a generar una carretera. El Google, por muy listo que sea, no llega a eso. Luego, comentaros que aparte de los ejercicios, hay muchísimos ejemplos que os pueden ir muy bien, que os pueden identificar un poco con el trabajo, también con respecto al proceso, por ejemplo, de juzgar y condenar. Estamos muy acostumbrados a juzgar. Tened en cuenta, y es lógico que juzguemos, pero tened en cuenta que cuando juzgáis, lo que hacéis, de alguna forma, es saliros de vosotros mismos y no acercaros a lo que está ocurriendo realmente, sino que os alejáis de eso y valoráis la situación externa. Pero tenemos un problema. La situación externa, cuando nosotros lo expresamos, lo interaccionamos con nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es que en las situaciones que ocurran, tenemos que aprender de ellas. Si juzgamos a alguien, no aprendemos de la situación, solo la juzgamos. Esto lo tenéis en el libro.
Cuando juzgamos a cualquier persona, ella antes hablaba, Mariló, sobre la situación de culpar. Esto es muy importante, porque fijaros, uno de los grandes mecanismos que nos bloquean, que nos hacen asentarnos en un punto y no salir de él año tras año, es la culpa. La culpa es la sustancia que nos mantiene bloqueados y diríamos en Matrix o en la irrealidad o como queráis llamarle. No nos ayuda, aunque al final siempre, por saturación, siempre nos ayudará, ¿eh? El ser humano tiene la tendencia innata de ir hacia el cambio interno, siempre, hacia la evolución personal. Eso está en nuestros genes y en toda la información interna, pero no es lo mismo mantenerse en una situación con un sufrimiento excesivo que ir gestionando las cosas, aprendiendo de ellas y viviéndolas de otra forma y adquiriéndolas de otra forma. Entonces, la liberación de la culpa tiene que ver con esa parte de responsabilidad. Y aquí hablamos de responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? La responsabilidad es que yo me responsabilizo de mi vida. No que me ha hecho la otra persona, sino qué tengo yo que ver con esto. ¿Por qué me aferro a mi madre? No mi madre me ha hecho. ¿Por qué me aferro a mi padre, a mi hermano? ¿Qué es lo que yo no estoy aprendiendo de la situación? Cuando yo juzgo al otro, yo quiero que cambie el otro, porque inconscientemente me estoy diciendo que yo no soy capaz de buscar recursos para mi verdadero cambio, el cambio que es real. Porque si cambia algo externo y yo me siento mejor, no está cambiando para mí. Entonces eso no genera una educación emocional, no genera un aprendizaje, no genera absolutamente nada. Lo único que nos hace es estancarnos en una misma situación durante años y años. No tiene por qué ser así, pero es esa tendencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con la culpabilidad, con la irresponsabilidad, es lo que nos impide aprender en las situaciones. Y está claro que al principio, y eso todos lo hemos pasado, y muchos lo siguen pasando, puede ser una rabia hacia tu entorno, pues deja que la rabia esté ahí, y luego tú liberas la rabia, ¿y qué te queda? El aprendizaje. La rabia tiene que salir. Y cuando sale la rabia, genera aprendizaje. Y cuando genera aprendizaje, se convierte en algo precioso, que es lo que entendemos por conflicto, se convierte en aprendizaje. No estamos acostumbrados a generar aprendizaje de los conflictos. Estamos acostumbrados a huir de los conflictos. La huida de los conflictos lo único que hace es sumar. Imaginaros, si una persona de pequeña tiene problemas con su madre, tendrá problemas con las relaciones con las mujeres, tendrá problemas con sus parejas, tendrá problemas con sus jefas. Cada persona que tenga un problema con la autoridad, con el padre, tendrá problema con los suegros o con los hombres en el trabajo, o tendrá problemas con la autoridad. Y la autoridad puede ser la policía, la autoridad puede ser muchas cosas. Y entonces lo único que hacemos es generar los mismos conflictos que se adquirieron desde pequeños y los mantenemos ahí. Por eso hablamos aquí de la infancia. Por eso yo hablo un poco de mi infancia. Porque la única realidad de mi trabajo es que es empírico y vivencial, no hay más. Es toda mi experiencia de 58 años. Siempre decía, ves mi experiencia de 30 años, porque llevo 29 años en la consulta, allí en Vétera, pero no es verdad, porque al final todo me ha valido. Desde mi nacimiento, mis conflictos, la muerte de mi padre, cualquier cosa ha valido. Las separaciones, las relaciones con el entorno, todo ha valido. Pero todo ha valido si uno tiene capacidad para gestionar, y tenemos que aprender a gestionar. Cuando creemos que estamos en un límite, cuando creemos que no es posible el cambio, lo único que ocurre, en realidad, es que lo hacemos, intentamos generar un cambio, porque el intento no sirve para nada. El intento es hacer lo mismo una vez más. Intentamos generar un cambio con los mismos mecanismos de siempre. Si la llave no entra, no intentes probar la llave. Tiene que ser algo distinto. Buscad algo distinto, totalmente distinto. Yo me acuerdo una vez,
hablando con un amigo muy importante, bueno, para mí es muy importante, Raymond Sansó, era un coach, hoy no se dedica tanto al coaching, y yo le decía, me gustaría que a mis conferencias viniera gente, y me decía, ¿y cuánta gente quieres? Yo digo, pues por lo menos 20, no sé, ¿y por qué no pides 100? Yo digo, no sé, 100, yo tenía la idea de una habitación, 100 no sé si cabrán. Bueno, pues empújalos y mételos dentro, vale, pues me imagino que empujo 100. Y luego me dice 120, y yo digo, uy, 120 ya no, ¿eh? ¿Y por qué no 1000? ¿1000? 1000 no caben, es imposible. ¿Y por qué no 50.000? ¿50.000? ¿Cómo van a caber 50.000 personas? Y dice, ¿tú sabes lo que es el YouTube? Esto al principio del YouTube. No. Bueno, pues tú puedes descargar en YouTube un vídeo y ¿cuántas visitas? Pues tenemos vídeos de 50.000 visitas. Entonces resulta que si yo cambio la concepción, pero si yo no lo entiendo, yo tengo una idea de lo que es encuadrar un espacio y lucho por ese espacio y hago una fuerza tremenda para que ese espacio se llene, cuando podrían haber en ese espacio 50.000. ¿Y cuál es la clave? ¿Que haya gente? No. Que esté Paula con la cámara. Aunque no haya nadie, no importa. Van a haber 50.000. Si nosotros no nos abrimos a estas concepciones, buscamos siempre con la misma estructura, la misma habitación, la misma fuerza, y con una fuerza tremenda. Y os juro que no he visto una cosa más grande que el ser humano a la hora de empujar, a la hora de sufrir, de mantener, y sobre todo de normalizar. ¿Sabéis lo que es normalizar? Bueno, ¿cómo expreso yo normalizar? A lo mejor normalizar en psicología no es así. Normalizar, para mí, es hacer algo normal que no es normal. O sea, que perdemos el punto de. Es decir, bueno, nos peleamos un poco, pero bueno, pegarse, ¿quién no se pega un tortazo de cuando en cuando con la novia? ¿Quién no le tira el móvil de cuando en cuando? Total es tirarle el móvil una vez al mes, que tampoco es mucho, ¿no? O sea, se genera una ambigüedad que se pierde el punto de cuál es la realidad de sufrimiento que yo tengo. Antes os decía que uno de los grandes problemas es no saber dónde estamos. No sabemos dónde estamos porque normalizamos. Cuando normalizamos, generamos una normalización, lo que hacemos es, bueno, tampoco se está tan mal, tampoco hace tanta calor, no sé, tampoco hace tanto frío, tampoco es tan viejo el coche para cambiarlo, ¿eh? Y claro, ¿y tú cómo sabes si cambias el coche o no lo cambias? Porque lo tienes que sentir. Pero para sentir, tienes que dejar el espacio a ver qué sientes tú. Porque si intentas normalizar con la mente, lo que estás haciendo es generando una adaptación irreal que te desconecta de ti mismo. Y si te desconecta de ti mismo, ¿dónde estás tú? Ahí tenemos la educación emocional. Bueno, pero cada uno hacemos lo que podemos, o sea, desde pequeños, desde muy pequeños, la capacidad de adaptación es increíble por necesidad, es perfecta, no hay nada más increíble que la capacidad de adaptación de cada uno, su forma de sus encantos, las chicas que son guapas, que son atractivas, o los chicos que son guapos, o el que es muy inteligente, que tiene 3 carreras o 4, o el que es muy habilidoso y, bueno, te puede cepillar una puerta, cambiar algo. Siempre cada uno ha ido desarrollando su forma de cómo ir colándose con el mecanismo. Mi experiencia es que, bueno, nosotros desde pequeños, un entorno muy humilde y, bueno, con 15 años una experiencia muy fuerte fue la muerte de mi padre y murió delante de nosotros, entonces hubo unas situaciones muy fuertes que pasaron que a mí eso me bloquearon muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, esto ocurre como todo, los conflictos que hay cuando yo digo que los conflictos son aprendizaje es porque yo lo viví así. Cuando murió mi padre, yo echaba de menos que no estuviera. Y me pasé muchos años echando de menos que no estuviera. Pero cuando empecé a desbloquear los conflictos, tuve la suerte no, porque yo no creo en la suerte. Yo creo que la vida me ha llevado a eso. O sea, todo, la muerte de mi padre, todo me ha ido llevando. Conocí una cinta de 90 minutos de Antonio Blay, me fui a Sant Cugat del Vallès y Antonio Blay me enseñó, porque yo besé a mi padre y se me quedaron los labios fríos,
Luego no podía besar a las chicas con 17, 18 años porque los labios los tenía fríos y no quería enfriar a nadie. Porque como no se hablan las cosas, sigue sin hablarse. Ahora la gente joven utiliza el iPod y el iPad, pero siguen teniendo el mismo problema. Y entonces eso se queda para adentro. Los psicólogos en aquella época pues no podían acceder a esa información, el psiquiatra era tomar pastillas que no me tomé, y me llega una información y Blay empieza a enseñarme a conectar con mi niño. Y yo estoy una semana con él, empiezo a trabajar por mis propias necesidades y empieza a desbloquearse el frío de los labios, empieza a generar un cambio en mi interior muy grande. Y empecé pues a trabajar con unos kinesiólogos americanos, que la kinesiología, como es a través de los músculos, me permitía acceder a la información inconsciente de otra forma, y a partir de ahí empezó a desarrollarse todo un trabajo que es el que llevo hasta ahora. Cuando murió mi padre, yo echaba de menos a mi padre, y lo sigo echando en cuanto a que me gustaría que estuviera. No lo echo de menos, o sea, pero claro que me gustaría que estuviera. Pero sin embargo, cuando empecé a trabajar conmigo, me di cuenta que la clave no estaba en que mi padre volviera. La clave estaba en que yo aprendiera de la situación, porque el valor de la muerte de mi padre, eso no lo podía cambiar la muerte de mi padre, pero sí que podía aprender de ello. Y por eso cuando yo digo que hay que aprender de las situaciones de conflicto, es porque yo aprendí no solo esa, sino muchísimas cosas que yo he ido viviendo y he ido aprendiendo de ellas, pero aprendí de la muerte de mi padre y eso fue fascinante. O sea, se me quedó una sensación de paz y tranquilidad con mi padre y con las sensaciones que yo tenía, que fue increíble. Y poco a poco eso fueron viniendo más cosas, que fue llegando la vida como cualquier otra persona. Y fue generando en mi interior una capacidad para aprender de las situaciones. Y eso no significa que no me impacten las cosas, claro que me impactan, pero primero está el impacto, luego está el duelo y luego está el aprendizaje. El enemigo número uno es la normalización, acordaros. Normalizamos mucho. Dejar el espacio a que nuestro niño interior se exprese es la clave, pero para dejar el espacio, imaginaros una tarta y tenemos una parte heredada, una parte adquirida y una parte creada. Lo creado, lo heredado y lo adquirido. Son tres partes que llevamos ahí nosotros y que, fijaros, lo que hace todo eso es que nos genera una interpretación de la situación, lo adquirido, lo heredado y lo creado, nos crea una interpretación de la situación. No es fácil saber exactamente el punto. ¿Tú quieres añadir algo de esto? Vale. Hay una teoría, son teorías bastante avanzadas de la psicología, como es la teoría sistémica o la construccionista. Entonces, respecto a lo que estaba contando, lo de la normalización que habla Jaume, según la teoría sistémica, cuando nosotros tenemos historias no resueltas a nivel emocional, se genera una energía dentro de nosotros que nos lleva a un malestar. Un malestar es un síntoma de que tú tienes que cambiar algo. Tú puedes hacerlo haciendo un cambio, lo que llaman un cambio tipo 1, que es lo que Jaume dice, normalizar, que lo que haces es equilibrar, pero equilibrar en el mismo plano, sin hacer un cambio. O llega a ser tan fuerte esa energía, la entropía que llaman, llega a ser tanta energía la que tú vas acumulando, que lo que hace es, de alguna manera, explotar. Provócate lo que ellos llaman un cambio sistémico, un cambio tipo 2, un cambio profundo de sistema. ¿A través de qué? Un cáncer. A través de que una insuficiencia cardíaca. A lo mejor yo he trabajado muchísimos años en drogodependencia y en drogodependencia nosotros vemos que para los pacientes hacer un cambio tipo 2 y darse cuenta, tener un insight de dónde están metidos y tomar conciencia de dónde están metidos y querer cambiar, cada uno tiene su fondo. Uno puede tener un fondo de que su novia lo deja y darse cuenta de dónde está metido y empezar a cambiar y hacer un cambio tipo 2 en toda su vida. Y hay gente que toca prisión, que toca VIH, que toca tal, y aún así no hace un cambio. Los insights, los darse cuenta, los despertares, puede ser provocado a través de un desbloqueo, o puede ser con la tontería más grande del mundo que tú te encuentres. Que de momento es un insight, un darte cuenta,
Es como cuando tú entras todos los días en una habitación durante un año y un día entras y dices, ostras, estaba ese cuadro toda la vida, pero no te habías dado cuenta. También es cierto, y también dice la psicología y todas las nuevas teorías que ahora vienen, lo que está hablando también Jaume dice su experiencia personal. Evidentemente todo el mundo llegamos a ser quienes somos gracias a lo que hemos aprendido y vivido. Lo que Jaume tú hablabas antes de las nuevas tecnologías y demás, realmente son distracciones exteriores a lo que hemos venido a hacer. En esta vida no hemos venido ni a comprarnos piso, ni a comprarnos coche, ni a sacarnos títulos académicos, hemos venido a algo completamente diferente. Que bueno, algún día ya tendremos más claro a qué hemos venido, ahora cada uno tenemos nuestra teoría, pero nosotros hemos venido a ese tipo de aprendizajes y que aprendemos a través de lo que Maslow llamaban experiencias cumbres, darse cuenta, el insight, y es a veces a través de acumular mucha energía, mucho estrés, y a lo mejor, y yo tengo una amiga que ya murió de cáncer, y yo tuve oportunidad de poderme despedir de ella y hablar de todo esto, porque ella le agradecía mucho al cáncer, que gracias al cáncer había podido despertar, ella llamaba toda su parte espiritual y demás. Quizá te viene como decir, despierta y aprende lo que tienes que aprender en esta vida. Entonces, evidentemente, las emociones, científicamente, ya la psicología, la medicina y tal, ya no son ciegos a eso, ya incluso ya se está investigando la energía, ya hay artículos científicos sobre la energía, ya no es una cuestión de creencia, ya es una cuestión de simplemente que lo que tenemos que hacer es comprenderla, investigar. Se sabe que el mal manejo de la ira está muy relacionada con problemas cardíacos y con problemas del cáncer. Pero es una ira que a lo mejor es más explotada con problemas cardíacos y más ahogada con problemas de cáncer. Pero la gente va funcionando, va apagándola en ese plano inconsciente, pues al final la manifiesta el cuerpo, de alguna manera. Pero hasta que tú consigues que esa energía explota por alguna manera. Lo que pasa es que hay muchos medios, o sea, el cuerpo es increíble. El cuerpo y todo el sistema emocional, el consciente, el inconsciente, es increíble cómo puede hacer cosas increíbles. Hay gente que tiene todos los números para tener una gran enfermedad y el cuerpo aguanta de una forma increíble. Y hay otros que a la mínima se estalla y se dispara. El nivel de tolerancia a ese nivel es impresionante. Yo creo que al final lo que yo siento es que es un proceso en general por saturación. Llega un momento que uno estalla y si quiere darse cuenta, se da cuenta. Lo que pasa es que a veces la dependencia es tan grande del exterior o de lo que sea, o del entorno, la dependencia es tan grande que uno sería capaz de morir ahí dentro. Como hay mucha gente. Como hay mucha gente, muere. sí, sí. Pero es difícil el darse cuenta. El punto de darse cuenta es un proceso personal, yo lo entiendo desde el punto de vista personal y evolutivo. Es decir, uno va viviendo cosas y a través de ensayo-error, acción-reacción, llega un momento en que empieza a ser más consciente de... Porque la consciencia nunca para. Yo soy consciente hasta cierto nivel, pero dentro de 5 años soy más consciente que ahora. O sea, es un poco complicado... Pero sí que es verdad que eso está ahí y cada vez la medicina y la psicología están más en el punto de... O sea, nosotros interaccionamos con el mundo de una forma u otra, pero la respuesta desproporcionada a una situación, primero se tiene que dar cuenta... De que tiene un problema. De que tiene un problema, y eso está en la desproporción. Cuando a alguien le tocan por detrás para decirle algo y suelta una reacción brutal, desproporcionada, o cuando suena el timbre, que uno empieza a decir, jolín, el timbre, por favor, menudo timbre han puesto ahí, y está tirándole al timbre, y el pobre timbre ahí está todo el año, sin vacaciones ni nada. Hay una teoría en psicología que es el de proceso de cambio de Prochaska y de Clemente, que ellos lo que dicen que la gente cuando tiene un problema pasa un periodo de lo que ellos llaman precontemplación, que es cuando uno no es consciente de que tiene el problema. Hay miles de señales que tú las puedes racionalizar, que las puedes apagar, que las puedes no escuchar, que te están indicando que quizá tienes un problema. Lo que pasa que a cada alumno el maestro le viene cuando el alumno está preparado. Por mucho maestro que tengas delante, si tú no estás preparado, te puede venir mucha señal y no hacerte ni mella.
Entonces, cuando te hace mellas, cuando ellos dicen que empiezas a ser contemplativo de que tienes un problema, y es cuando la gente se moviliza o a pedir ayuda o a buscar qué hacer para cambiar. Y pasar de precontemplativo a contemplativo te lo da la vida. Y cuando estás preparado, pues lo ves. O sea, que uno sea consciente, llegar a la consciencia. Fijaros, cuando conocí a Antonio Blay, yo me pongo delante, me froto las manos y digo, voy a aprovecharme. Y le pregunto, Antonio, ¿hay algún botón en el ser humano, algún botón, una palanquita o algo, una manivela, algo, que dándole se genere la consciencia? Y me miró, se sonrió y se fue, ni me contestó. Yo digo, por si había algo, yo qué sé, una palabra, algo especial que hiciera que... La magia. La magia, ¿no? Pues no había nada especial. No sería esto la vida, sería otra cosa. Sí que es verdad que lo primero que hay es una falta de consciencia. Y cuando nacemos, incluso cuando se está haciendo el feto se está haciendo y nosotros tenemos mucho a controlar. Y yo siempre digo, ¿no? Esa parte de... Cuando más teníamos que controlar es cuando nos estábamos haciendo. Las células de los ojos van para arriba, las de las manos van a los lados, la de los pies va para abajo, y entonces van al sitio y forman la persona automáticamente. En ese momento la memoria está ahí, la información está ahí y todo fluye. Pero después tenemos que pasar a la consciencia. Porque al final el tema es yo, consciente, con un cuerpo físico, ¿qué puedo aprender de las situaciones? ¿Qué puedo aprender de mí y de lo que me envuelve? Y ese es un poco el trabajo que tenemos que ir desarrollando. Acceder a los conflictos en la medida que somos conscientes, pero de la inconsciencia a la consciencia es un mecanismo de estímulo-respuesta. Acción-reacción, como una medusa, hasta que llega un momento que eso, por saturación o por lo que sea, genera un cambio. Y genera lo que ella decía, por ejemplo, antes, uy, el cuadro que hace ahí, eso es una consciencia, aunque sea con un cuadro. Y consciencia siempre la tenemos. Lo que pasa es que nos envuelve tanto lo adquirido, lo heredado y lo creado, que no creemos que eso es así. Tú puedes notar una sensación por aquí detrás, pero automáticamente dices, sería la luz. Y ya la borras. No estamos acostumbrados. ¿Puedo contar un ejemplo que a mí me ayudó mucho a comprender? Pequeñito. Hablando porque dicen que pasamos media vida condicionándonos, que es adquiriendo todos los esquemas estos inconscientes al final, y pasamos otra media vida intentando descondicionar eso y madurar. Entonces, hablando un día con Daniel Pinazo, que tú lo has conocido hoy, él me decía, Marilo, para que entiendas un poco, y me explicó él este ejemplo. Dice, tú imagínate un niño pequeño que todavía no tiene adquirido el lenguaje y que está ensimismado viendo cómo vuela un pájaro. Él está, lo que la teoría motivacional y tal llaman, en el estado de flow. Está disfrutando de ver ese pájaro cómo está volando y tal. Va la abuela, la madre, el padre o que sea por detrás, le dice, mira qué bonito es un pájaro. A partir de ese momento, el niño tendrá dificultades en volver a disfrutar del vuelo de un pájaro porque va a ver la etiqueta pájaro. Eso es un condicionamiento clásico. Llega la influencia de los esquemas estos llega hasta ese nivel. Uno cuando aprende un poquitín a saber cómo nuestra parte cognitiva funciona y aprende a ser consciente de todo esto, al primer paso da un cortocircuito, pero es la única manera de empezar a comprender muchas cosas y a tomar conciencia de... Claro, cuando el adulto empieza a trabajarse y empieza a tomar conciencia de sus sensaciones, porque empieza a tener capacidad para generar una conexión, un diálogo entre su niño, que sería la parte emocional, y su adulto. Cuando empieza a generar esa conexión entre su niño y ese adulto, se hace toda una pieza. El niño y el adulto se hace una pieza. Y lo que nos permite eso, ¿sabéis lo que es? Dejar de interpretar el exterior, porque empezamos a sentir el exterior tal y como es. Si no lo hacemos eso, todo lo que vemos en el exterior está interpretado por nuestros miedos, inseguridades, temores, vulnerabilidades. Simplemente una cosa tonta. Fijaros, una madre o un padre que hayan tenido un problema cuando eran pequeños en una piscina, que casi se ahogan. Ahora tiene 2 niños y se los lleva a la piscina.
¿Cómo creéis que se comportará esa madre? ¿Esa madre conectará con los niños y notará que sus niños son felices nadando y flotando y disfrutando? No. Lo vivirá a través de sus sensaciones, y eso se llama interpretar. Estamos interpretando la vida, estamos interpretando todo el entorno, las cosas, los valores, todo lo interpretamos. Y tenemos que aprender a descubrir, y para eso es nuestra vida, para aprender a descubrir comprándose tablets y todo. La tecnología no tiene ningún problema. El problema es el uso o cómo funcionamos, o para qué utilizamos la tecnología. Y entonces aprender a reconocernos y a disfrutar de nuestro potencial, porque lo tenemos todos dentro, todos, absolutamente todos. Pero bueno, si creéis que sois incapaces de, por ejemplo, de tener un sueldo de $3.000, digo yo dólares, un poco absurdo, ¿no? Cada uno dirá, no, yo con 500 tengo bastante, yo con 800 no sé, a que luego, no sé. Y luego, fijaros, ¿cuál es el sueldo que uno quiere? ¿Cuál es realmente el sueldo que uno quisiera? Yo qué sé, no sé, pues no sé, más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿Tú qué sientes dentro? Yo no noto nada. Yo lo que quiero es que no me toquen a ver si es un problema o es otro. No, si quieres saber cuál es tu sueldo, tendrás que liberar los conflictos que viviste de pequeño con el dinero, con tu madre o con tu padre o con tu entorno. No que ellos tengan culpa de nada, porque ellos te transmitieron cosas, pero tú las adquiriste, porque la responsabilidad tuya es que tú abres, los quieres y abres. Abres porque quieres que te quieran. Y cuando abres, entra lo que los otros viven, expresan y sienten. Y entonces tú lo vives como parte de ti. Desbloquea los conflictos que tengas con el dinero y entonces tendrás la respuesta. Lo que hablábamos antes, no es cuestión de ir a un sitio, es cuestión de saber dónde estoy. Si yo desbloqueo mi conflicto con el dinero, o mi conflicto con el trabajo, o mi conflicto con la autoridad, o mi conflicto con las relaciones familiares, o mi conflicto con lo que sea, si voy desbloqueando mi conflicto, eso me permitirá vivir bien la situación que sea. La gente a veces me dice, ¿y tú no te pones nervioso cuando hacemos una conferencia o cuando...? No, no me pongo nervioso, y siempre he sido muy tímido, muy inseguro, muy seguro con las mujeres, con esto, con aquello. Si yo conecto con mi niño y estoy con mi niño, yo no tengo ningún problema, y no es que tenga un niño al lado, sino que mi parte emocional yo la acepto, y no me pongo nervioso, pero si me pusiera nervioso, conectaría con el niño y le daría todo el cariño y la ternura que necesita ese niño en ese momento. Y entraría dentro de mi niño y saldría la angustia de dónde viene, conectaría con la angustia, liberaría el conflicto. Eso es gestionar. Y se empieza con la educación emocional. Yo creo que es la asignatura que tenemos todos pendiente. La educación emocional. Al final, en el libro, tenéis, que yo creo que es importante, un glosario de términos. Los términos que utilizamos nosotros, qué es el niño, qué es el adulto, o qué es la creencia, qué es la irrealidad. El adulto es la parte consciente y el niño es la parte inconsciente. El adulto es la estructura, la matemática, el orden, la lógica, y tienen que ir los dos juntos. Pero esto es como una madre o un padre y un niño. Cuando tú te llevas a tu hijo al parque, tú primero tienes que ver que esté protegido el parque, que no meen los perros en la arena, porque si no el niño puede coger alguna infección. Eso lo hace el adulto. El niño tiene que disfrutar de la arena, del tobogán y del columpio. Y esa es la clave nuestra. Por una parte, tenemos que entender, yo si tengo que comprar hasta un coche, lo hago con mi niño. ¿Por qué? Porque el niño es el que entiende de coches. El niño no entiende de coches, pero entiende de lo que le gusta. ¿Por qué? Porque si yo comprara un coche mentalmente, ¿sabéis qué compraría? Un coche muy pequeño, con muy pocos asientos, que costara muy poco y que no consumiera. Pero cada vez que subiera con él, mi niño no subiría. Estaría harto del coche a los 3 días, porque no estaría disfrutando, porque mi niño quiere disfrutar. Y entonces hay que buscar el equilibrio, y el equilibrio es, el niño elige el coche, es un ejemplo, y el adulto mira cómo pagarlo, cómo puedo, pues si vale mucho dinero, pues lo compro de segunda mano. Eso lo hace el adulto, no el niño.
Si quiero ganar dinero, tengo que ver qué conflicto me impide ganar dinero. Y eso es del niño, no del adulto. El adulto quiere ganar dinero, pero el niño tiene miedo a perder, o el niño ha vivido una angustia que su padre, cuando él tenía 15 años, perdió todo el dinero. Y esa angustia le persigue. Y entonces el niño, por una parte, empuja a ganar dinero. Y el adulto también quiere. Pero por otra parte, tiene pánico a volver a vivir la mirada de su padre, que vivió a los 13, 15 años o lo que fuera. Y entonces se genera una lucha entre el niño y el adulto que no hay forma de conseguir absolutamente nada. Es más, y aquí lo pone también en el libro, cuando estás cerca de conseguirlo, ¿sabéis lo que pasa? El sabotaje. Casi lo firmo, pero perdí el tren. No le metí la pila al despertador y no me he levantado a la hora. No sé qué, siempre el sabotaje. Bueno, muy bien, pues nada, damos por Muchas terminado el gracias. trabajo. A vosotros.